Perfecto, buenas tardes. Sean todos bienvenidos a nuestro encuentro virtual QualiTips, un diagnóstico preciso a partir de la correcta identificación de las células linfoides. Quiero compartirles a todos nuestros asistentes que este evento es parte de la fusión de marcas entre Proasecal Control Externo y Quality Consulting. Estos foros son un espacio académico en donde expertos comparten sus conocimientos en diferentes temas y tips en pro de la calidad de los resultados analíticos en el laboratorio clínico. Antes de empezar, quiero felicitar a los profesionales en bacteriología que con su dedicación y constancia contribuyen en la mejora de los procesos y a la salud de los pacientes. En Colombia, el 28 de abril se celebra el Día del Bacteriólogo. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Miriam Beatriz Amaya, bacterióloga de la Universidad de los Andes, miembro de la Asociación Colombiana de Hematología, Oncología Clínica, directora del Programa de Control de Calidad Externo en Hematología Morfología y profesora de cátedra de posgrado en Hemato-Oncología, Facultad de Medicina, Universidad Militar Nueva Granada, en Colombia. Antes de empezar, le solicito amablemente al auditorio tener en cuenta que al finalizar la presentación de la doctora Miriam Beatriz, la doctora presentará algunas imágenes para evaluar la identificación de la morfología de las células linfoides. Esperamos su activa participación. Las preguntas pueden ser formuladas por el módulo de preguntas y respuestas del chat de Zoom y con gusto serán resueltas al final de la conferencia. Al terminar la charla y al cerrar la sesión de Zoom, se abrirá automáticamente la encuesta de satisfacción. Recuerde que es importante la opinión que ustedes nos den. Por esto, toda esta información será para poder obtener o registrar los datos del certificado de participación. Estos certificados de participación serán emitidos con la información consignada en la encuesta. Ustedes pueden ya encontrarlos en la próxima semana. Muy bien, entonces ya damos inicio a nuestro evento, no sin antes agradecerle a la doctora Miriam Beatriz por acompañarnos en esta oportunidad y compartir todo su conocimiento y experiencia profesional. Doctora Miriam Beatriz, los micrófonos son suyos. Bueno, muchas gracias, doctora Gloria. Adelante, doctora. Buenas tardes a todos los asistentes, buenas tardes a la gente de Proasecal Mi Casa, a Quality Consulting y a todas las personas que están fuera de Colombia oyéndome esta conferencia. Lo primero que quiero es transmitir algo de mis experiencias y conocimientos. Y por favor, lo más importante es al final, si tienen, como dijo la doctora Gloria, si tienen preguntas, por favor, me las hacen. Yo soy netamente, soy una bacterióloga morfóloga. Me he dedicado por más de 40 años a mirar y a observar las células. Entonces, toda esta charla va desde el punto de vista, desde la morfología. Un diagnóstico preciso a partir de la correcta identificación de las células linfoides. Revisando la literatura, encontré un artículo bien importante publicado en el Clinical of Cancer del 2016, donde se observa una prevalencia de pacientes en los Estados Unidos de 112.980 destruidos de la siguiente manera: un 25% para linfomas predifuso de célula grande, para células plasmáticas un 23%, para leucemia linfoide crónica o células pequeñas linfoides del 19%, para linfoma folicular del 13%, un grupo con menos prevalencia como son el linfoma de zona marginal, el linfoma T periférico y el linfoma del manto, que reúnen más o menos el 14%, y otro grupo mucho más pequeños que son como el linfoma linfoblástico, la leucemia de células peludas, la micosis fungoide, el linfoma de Burkitt y otros, para que nos da un total de un 7%. ¿Por qué hago hincapié en todas estas entidades? Porque son las entidades que se pueden leucemizar.
y lo comparamos contra los casos estimados de neoplasias linfoides para el 2021. La prevalencia para el año pasado fue de 186.400 casos. Si comparamos en 6 años, hubo un aumento del 25% de casos de neoplasias linfoides, donde la mayoría de los pacientes que tuvieron neoplasias linfoides fueron los linfomas, alrededor del 48%, luego para leucemias crónicas del 61%, aquí tenemos en cuenta solamente leucemias linfoides crónicas, luego los mielomas ocupan el 19%. Entonces, como les venía diciendo, todos estos casos, todas estas entidades se pueden leucemizar. Entonces, nosotros es muy importante, desde el punto nuestro de la bacteriología, revisemos ese frotis de sangre periférica, le demos una importancia real a esos linfocitos. Si no sabemos si ese es un linfocito de aspecto tumoral o es un linfocito reactivo, lo describimos, que todas esas notas que nosotros describimos en el hemograma hacen claridad con el diagnóstico. ¿Y para qué? Porque es fundamental que al paciente se le ayude en el diagnóstico presuntivo o de pronto es un diagnóstico definitivo que estamos haciendo en el frotis de sangre periférica. El primer tip que le doy es muy importante, así no tengamos la historia del paciente, al menos saber la edad del paciente, porque cambia mucho el número de linfocitos absolutos entre los diferentes grupos etarios. Por ejemplo, tenemos un niño de 0 a 1 día y tiene un valor absoluto de los linfocitos entre 1.600 y 14.100, mientras que un paciente pediátrico entre 8 y 13 años, el número de linfocitos es entre 1.000 y 7.200. Y en un paciente adulto, el valor absoluto de los linfocitos va de 1.000 a 3.200. Y la connotación es muy diferente. Reportarle a un niño de 8 años unos linfocitos pequeños, puede ser que el paciente esté cursando o esté comenzando a desarrollar alguna enfermedad, alguna virosis, mientras que nosotros si le reportamos a este paciente adulto, alrededor de 50 años, que esté cursando con una linfocitosis y tenga linfocitos pequeños y maduros, puede el paciente ya estar desarrollando una leucemia linfoide crónica. Vamos a recordar un poco la hematopoiesis para entender la ontogenia de los linfocitos. Entonces, la hematopoiesis comienza desde la vida embrionaria hasta la vida postnatal. En la vida embrionaria, más o menos alrededor del día 19, donde está la unión del espermatozoide, donde hay una unión espermatozoide-óvulo, en el saco vitelino hay una hematopoiesis embrionaria muy primitiva, que se conoce como la etapa mesoblástica. Luego sigue la etapa del hígado, que se conoce como la etapa hepática, hígado fetal, luego la etapa del riñón, y luego la etapa mieloide, que sucede en los huesos que están apenas en formación de la etapa embrionaria. Esto sucede más o menos alrededor, el desarrollo de la hematopoiesis sucede más o menos en la 8ª a 9ª semana, para luego seguir en esta producción de la hematopoiesis la médula ósea, que la médula ósea constituye el primer órgano linfoide. Y luego ya en la etapa postnatal podemos ver que hay 2 etapas muy importantes. Más o menos hasta los 5 años todos los huesos del organismo producen, toda la cavidad de esos huesos hay una buena producción de la hematopoiesis, para luego más o menos a los 5 años hay un freno de la hematopoiesis. Ya no hay una hematopoiesis en los huesos distales largos, sino se concentra la hematopoiesis todo alrededor del eje del esqueleto axial, en las crestas ilíacas, las vértebras, en la caja torácica, en el esternón, en los huesos planos, y tal vez los únicos huesos largos que hacen hematopoiesis proximal son los húmeros. Para que haya producción de los linfocitos se necesita primero que todo que se aloje en la médula ósea, en ese nicho de la médula ósea, la célula stem o la célula troncal, que es fácilmente reconocida por el CD34, que tiene la actividad de la telomerasa, que es una enzima que tiene una importancia porque hace que haya un mantenimiento de esos telómeros mediante la adición de las secuencias repetitivas ricas en guanina y citosina.
Luego se necesitan de mediadores solubles, que los reconocemos como las interleuquinas, principalmente la interleuquina 7, 2, 4 y 15, para que haya una diferenciación de los linfocitos, al linfocito T, natural killer, y linfocitos B. Luego hay una interacción, debe haber una interacción entre las células linfoides con elementos del microambiente. El primer, digamos, estadio que se conoce se llama el PLC, que corresponde al precursor linfoide común, que da origen, como dijimos antes, a las células T, B, NK y a las células dendríticas de origen linfoide. Estas células deben permanecer en la médula ósea para que haya siempre una autorrenovación y no se vaya a desaparecer las células linfoides de la médula ósea. Allí es donde van a intervenir las interleuquinas como son. Entonces tenemos que el progenitor linfoide común nos produce unos linfocitos y gracias a esas interleuquinas, por ejemplo, la interleuquina 7 nos da origen a las células T y a las natural killer. Esta interleuquina 7 más la interleuquina 2 termina dando el gran nido linfoide, y la interleuquina 7 junto con la interleuquina 15 nos desarrolla las natural killer, mientras la interleuquina 7 más la interleuquina 4 nos desarrolla las células linfoides B. Vamos a recordar un poco también la circulación linfática. Entonces, la circulación linfática es una circulación diferente a la circulación sanguínea, es una circulación abierta, está compuesta por algunos órganos como son el vaso, el timo, y por todas las cadenas ganglionares que tienen diferente nombre, de acuerdo a donde se ubiquen anatómicamente. Entonces podemos encontrar los ganglios cervicales, los pectorales, los inguinales, etc. ¿Y cómo está compuesto el ganglio? El ganglio tiene una parte externa que se llama la cápsula, luego tiene una subcápsula que se llama subcápsula sinusoidal, que recorre todos los diferentes tejidos histológicos del ganglio. Entonces, primero encontramos lo que es la corteza. En la corteza se ubican los folículos primarios y los folículos secundarios. Estos folículos son muy importantes porque allí es donde se logra la transformación y la diferenciación de los linfocitos que se producen a nivel de médula ósea. Luego, en esta corteza son ricos los linfocitos B. Luego encontramos la paracorteza, que es una mezcla de linfocitos B y linfocitos T. Luego tenemos la médula del ganglio, que también es rica en linfocitos B. Además tiene unos vasos linfáticos que son aferentes, donde entra una sustancia poco filtrada, rica en antígenos y en otras sustancias, que luego salen por intermedio de varios vasos eferentes, sale lo que conocemos que es la linfa, que es una sustancia rica en sales, en glucosa, en muchos productos que se desarrollan en los linfocitos, como son las inmunoglobulinas, o ya con los linfocitos de memoria, o otros linfocitos que tienen transformaciones de acuerdo a la presentación de antígeno que ha hecho las células dendríticas. Entonces, ahora vamos a entender cómo es el folículo. El folículo primario es el que tiene los linfocitos nativos, los linfocitos en reposo, linfocitos vírgenes que no tienen estímulo. Y ya el folículo secundario es el que tiene diferentes zonas. Podemos encontrar una zona muy externa que se llama la zona marginal, que es la que tiene los linfocitos de memoria. Los linfocitos de memoria. Tenemos una zona siguiente que es la zona del manto. La zona del manto está enriquecida por células que no han tenido ninguna transformación, son células que no han tenido transformación blástica. Hago una pregunta, ¿me están viendo el cursor? Doctora Gloria, ¿me está viendo el cursor o le pongo el cursor? De nuevo, doctora Betty. ¿Me está viendo el cursor o le pongo aquí el cursor? No, sería poner el cursor, no se alcanza a ver. Aquí ya lo están viendo, entonces tenemos el ganglio, como dije, el folículo secundario, porque el folículo primario se diferencia del folículo secundario que carece de este centro germinal. Entonces tiene una forma externa que se llama la zona marginal, que la zona marginal está rica en linfocitos de memoria.
Luego tienes una zona que se conoce como la zona del manto, que tiene unos linfocitos pequeños que no han sufrido ninguna transformación blástica. Y luego ya el centro germinal, donde estos linfocitos se reconocen tres zonas principalmente. La zona oscura, donde hay una proliferación de los linfocitos y empiezan a suceder una hipermutación somática. Luego encontramos la zona clara, que está rodeada de zonas de células dendríticas que hacen presentación de antígenos, y ya esos linfocitos comienzan a tener estímulos porque tienen afinidad de pronto a algún antígeno que lo está presentando en las células dendríticas. Y luego tenemos ya la zona clara apical, donde se encuentran ya las células que se han transformado, estos linfocitos B. Encontramos los plasmocitos, encontramos centrocitos, y son los que van a dar después origen a las células de memoria. Entonces, para entender aquí un poco más, entonces tenemos las células nativas, los linfocitos vírgenes, que se transforman en inmunoblastos. Este inmunoblasto, de acuerdo a diferentes receptores de membrana, se puede transformar en plasmocito. Estos plasmocitos son los que son ricos en esta zona clara apical del centro germinal. A su vez, estas células que estaban en reposo en el folículo primario, por estímulo se pueden convertir en centroblastos. Estos centroblastos se pueden convertir en centrocitos, y a su vez estos centrocitos se transforman en linfocitos B de memoria, que van allá a la periferia y a sangre periférica. Es importante tener en cuenta cómo es el folículo secundario, pues para entender un poco lo de los linfomas, de estas células linfoides que se vuelven tumorales. Entonces vamos a comenzar la parte del centro germinal. En el centro germinal es donde se pueden transformar ciertos linfocitos y nos dan origen a los linfomas foliculares y a los linfomas de células grandes, que se conocen como el linfoma de alto grado, que pueden estar el linfoma linfoblástico y el linfoma de Burkitt. En la zona del manto encontramos los linfocitos que han tenido alguna transformación, ya sea citogenética, o han adquirido algún receptor de membrana que no debería tener, como sucede con la leucemia linfoide crónica B o linfomas de células del manto. Y en la zona marginal se ubican los linfomas como el MAL, que es tejido linfoide asociado a mucosa, o como el linfoma B monocitoide, o como el linfoma marginal isquémico. Todas estas células, como ustedes pueden ver, como migran a periferia, los podemos ver en sangre periférica, y podemos ayudar reportando esa morfología de esas células. Siempre que nosotros vamos a hablar de una célula, estas células siempre la hablamos de acuerdo al tamaño, a la textura y al color. Entonces, hay una zona ideal para poder reportar esos linfocitos, para poderlos observar, que lo conocemos todos como el cuerpo de la lámina. Si en el cuerpo de la lámina no alcanzamos a ver los diferentes citoplasma, la cromatina, nos vamos para la parte que llamamos pluma. Y allí vamos a hacer una buena análisis de esa célula morfológicamente. Entonces, primero hablamos del tamaño. Cuando hablamos del tamaño del linfocito, siempre nos estamos refiriendo, es comparándolo con la cantidad del glóbulo rojo, del tamaño del glóbulo rojo. Entonces, ese linfocito puede ser pequeño o grande. Luego miramos cómo está el núcleo. Entonces, el núcleo puede ser pequeño o grande, puede tener una membrana regular, como en este caso, o puede tener una membrana pequeña, una pequeña indentación. Luego hablamos de cómo está la cromatina. Pues puede ser una cromatina homogénea, fina o compacta. Entonces, en este caso, por ejemplo, sería un linfocito que tiene una cromatina compacta, pero no fina. Estamos viendo como unos grumos. Y luego miramos el color de esos, si tienen nucleolos o si no tienen nucleolos, y cómo es si ese núcleo es claro u oscuro. Luego observamos el citoplasma. Entonces, el citoplasma puede ser escaso, como en este caso, que no vemos nada de citoplasma, o puede ser abundante. Luego miramos si ese citoplasma, ese linfocito, es con gránulos o sin gránulos. Y recuerden que cuando el citoplasma tiene muchos gránulos,
entonces va a cambiar el color. El color normalmente del citoplasma es un color azul cielo o azul basófilo, de acuerdo a cómo esté estimulado ese linfocito. Y si lo vemos de un color rosado, es porque tiene abundantes granos. Y hablamos ya de la relación núcleo-citoplasma. Cuando hablamos de la relación núcleo-citoplasma, hablamos es que tanta cantidad de núcleo hay con respecto al citoplasma. Entonces, cuando es puro núcleo, decimos que tiene una relación alta. Cuando vemos que la mitad de la célula es mitad citoplasma y mitad núcleo, decimos que la relación es igual a 1. O por el contrario, si tiene mucho citoplasma y poco núcleo, decimos que tiene una relación baja. Ya en la médula ósea podemos reconocer linfoblasto, es una célula grande, normalmente es agranular, con un citoplasma que puede variar de escaso a moderado, y los nucleolos normalmente varían entre 1 a 2 nucleolos. La cromatina es una cromatina compacta y la relación es alta, quiere decir que casi toda la célula está ocupada por el núcleo. Luego encontramos el prolinfocito. Este prolinfocito disminuye de tamaño, es agranular, tiene mayor cantidad de citoplasma y lo más importante es ubicar en el núcleo ese nucleolo que nos hace reconocerlo, y ya tiene, esa cromatina ya está mucho más madura, si podemos ver esa cromatina en grumos. Ya después del prolinfocito, el linfocito migra hacia el ganglio linfático, migra y de acuerdo a los estímulos vamos a encontrar lo que hablamos ahorita del centroblasto, centrocito y los linfocitos de memoria que salen a periferia. Entonces allí vamos a encontrar, pueden encontrar linfocitos pequeños o linfocitos grandes. Morfológicamente seguimos utilizando la FAB y decimos que podemos reconocer blastos tipo L1, tipo L2 y tipo L3. En el tipo L1 decimos que son blastos que tienen una cromatina, la relación núcleo-citoplasma es alta, puro núcleo, tiene escaso citoplasma, la cromatina es una cromatina compacta y fina, y poco visible en los nucleolos. En los linfoblastos tipo L2 pueden haber varias formas de blastos tipo L2, tienen abundante citoplasma. El citoplasma puede tener vacuolas o no tener vacuolas, tienen nucleolos más o menos entre 1 a 2 y se les puede ver una ligera membrana nuclear a los nucleolos. Normalmente el núcleo es central. Los blastos linfoides también tienen una forma que se llama espejo de mano, que se ve en aumento en ciertas leucemias linfoides agudas, el hand mirror cell. Y el Burkitt que se conoce con esta morfología casi característica morfológicamente, porque tiene tanto vacuolas citoplasmáticas como vacuolas en el núcleo, son células grandes, tienen más o menos un tamaño entre 2 a 3 hematíes, abundante citoplasma y un núcleo que tiene una cromatina enmallada, con un nucleolo que es fácil de reconocer. El problema de los blastos, de los linfoblastos L3 con morfología de Burkitt, son aquellos que no tienen vacuolas. Entonces, estos blastos podemos saber que son L3, pero ya por la citometría o por alguna alteración citogenética y que son sin vacuolas, pues morfológicamente no podemos decir que son Burkitt. Aquí es para recordarles cómo se ve el centroblasto. Hablamos que su formación se hace en el centro germinal. Es una célula que tiene más o menos abundante citoplasma, una cromatina, es un linfocito de tamaño mediano, que tiene una cromatina laxa, que se ve un nucleolo bien evidente. La característica de este centroblasto es que tiene un ribete nuclear. Y aquí están los centrocitos, que es después de la maduración del centroblasto, que son linfocitos que tienen un núcleo muy hendido, a veces lo tienen tan hendido que se nos parece a granos de café. Estos los podemos ver en sangre periférica, tal vez muchas veces, sobre todo en aquellos pacientes que tienen linfoma. Estos centrocitos podrían corresponder al linfoma folicular. Entonces, aquí vamos a hablar. Nosotros sabemos que hay variantes linfoides. Variantes linfoides, como su nombre lo dice, es cuando el linfocito normal cambia su forma, cambia su tamaño. Entre las variantes linfoides reconocemos dos claramente, son los linfocitos atípicos y los linfocitos reactivos. En los linfocitos atípicos, que es el término que se usa más, porque todo el mundo, si ve un linfocito reactivo, le pone atípico, si lo ve tumoral, le escribe atípico. Pero lo que quiere hacer la OMS
partir del 2012 es separar realmente a qué corresponden los linfocitos atípicos y qué son los linfocitos reactivos. Los linfocitos atípicos, para seguir el mismo patrón que se reporta en patología, en la citología, cuando estamos viendo células que tienen células con coloración de Papa Nicolau, que son células atípicas, que son células precancerosas o son células pretumorales. Y los linfocitos reactivos son linfocitos que tienen procesos morfológicos que cambian, tienen eventos bioquímicos, pero son linfocitos normales, que han cambiado porque están actuando con los antígenos que se les han presentado, y entonces hay una transformación tanto en el núcleo como en el citoplasma. Pero lo más importante es que cada personal clínico en su laboratorio utilice el término que tiene acostumbrado a sus médicos y hacer la descripción morfológica de esas alteraciones de los linfocitos que está observando. Entonces, aquí tenemos los linfocitos reactivos y los linfocitos atípicos. En cuanto al tamaño, el linfocito reactivo tiene un tamaño variable, puede ser, y normalmente el citoplasma exhibe un contorno muy irregular, porque lo que le está dando la forma de ese contorno irregular es que se plega mucho a los glóbulos rojos, y estos citoplasmas tienen una basofilia intensa. Puede ser por la producción de inmunoglobulinas, porque como son linfocitos activos, mientras que los linfocitos atípicos son linfocitos que tienen casi el mismo tamaño, tienen casi la misma forma, parecen como unos sellos. Entonces la gran diferencia es que los linfocitos reactivos son pleomórficos y estos son casi monomórficos. Normalmente los linfocitos atípicos pueden exhibir vellos, como unos vellos en la periferia, tienen una relación núcleo-citoplasma muy alta, casi todo está ocupado por linfo, los nucleolos son visibles y tienen cromatinas, algunos pueden presentar una cromatina madura, otros una cromatina más laxa. Mientras que la cromatina normalmente del linfocito reactivo es una cromatina en grumos y laxa. Estos son los linfocitos reactivos. Fíjense en el reborde de basofilia que hacen ellos en la membrana citoplasmática, se aumenta el tamaño. Y ahorita les voy a mostrar algo que ustedes van a recordar siempre de estas microfotografías, que es viendo el salame, para que no se les olvide cómo es el patrón de los linfocitos reactivos. Aquí tenemos un linfocito reactivo, pero corresponde a un linfocito reactivo de una natural killer. Fíjense cómo son los granos de grueso. Aquí tenemos dos linfocitos que podríamos decir que son linfocitos atípicos, tienen vellosidades y un resto nuclear y un prolinfocito. Este es un linfocito normal, un linfocito pequeño, un linfocito grande. Y aquí tenemos los prolinfocitos. Entonces, la característica del prolinfocito es que aumenta el tamaño, se ven los nucleolos, que normalmente se les pueden observar una membrana nucleolar, o como les decimos ahora, un ribete nucleolar. Y aquí la diferencia entre una célula pequeña, un linfocito maduro, y un linfocito grande, que corresponde a un blasto, que tiene una cromatina compacta. Es importante diferenciar entre linfocitos grandes granulares. Como su nombre lo dice, es un linfocito grande con un núcleo muy grande, pero lo más importante es que tiene gránulos azurófilos en el citoplasma, son gránulos finos. Este, por ejemplo, es un linfocito grande que tiene un nucleolo, que puede ser un centroblasto, y aquí tenemos un linfocito pequeño con una cromatina muy compacta. Entonces, para ubicarnos entonces el linfocito grande granular, los linfocitos reactivos, y antiguamente recuerden que a estos linfocitos reactivos le daban muchos nombres. Por ejemplo, le podíamos decir que eran linfocitos plasmocitoides o células de Turk. Entonces, hoy día lo que se quiere es agrupar todos estos linfocitos que son como transformación cuando están estimulados por un antígeno, entonces llamarlos simplemente linfocitos reactivos. Y los que tienen algo de características pretumorales o precancerosas, llamarlos linfocitos atípicos. Siempre me gusta cuando doy esta charla presentar este estudio, aunque es un estudio viejo realizado en Holanda
y publicado en el Journal of London. Se mandaron a 150 laboratorios estas diapositivas y solamente una buena concordancia, alrededor del 90% de los participantes que reportaron esto como un linfocito normal. Pero fíjese que tanto el A como el E son linfocitos normales. La única diferencia es que tienen una cliva en su membrana del núcleo. Todos estos linfocitos reactivos. Igual linfocitos reactivos. Entonces, entidades más frecuentes con linfocitos reactivos y atípicos. Entonces, entre los más frecuentes tenemos la mononucleosis infecciosa. Se le realiza un cuadro hemático al paciente, vamos a encontrar plaquetas normales, hemoglobina y hematocrito normal, glóbulos blancos aumentados, y normalmente en el frote de sangre, de frote sanguíneo, vamos a encontrar mayor al 20% de esos linfocitos reactivos. Si le hacemos una prueba de anticuerpos heterófilos, vamos a encontrar que son positivos para mononucleosis infecciosa o son positivos para Epstein-Barr. También podemos encontrar un paciente con estos mismos hallazgos, pero si se le hace el test de heterófilo nos da negativo, tenemos que seguir haciéndole más estudio de anticuerpos, que puede ser para monoglobulina M, para citomegalovirus o toxoplasma. Entonces, realmente las características de la mononucleosis infecciosa normalmente se presentan en pacientes jóvenes, entre 14 y 24 años, hacen unas adenomegalias muy grandes cervicales, que algunas veces se puede alertar al paciente porque se puede pensar que está desarrollando un linfoma, que son pacientes que son muy sintomáticos, presentan escalofrío, fiebre, pero recordemos que el agente etiológico es el Epstein-Barr. El periodo de incubación, fíjese que es un periodo de incubación muy largo, entre 30 y 50 días. Entonces, estos pacientes con mononucleosis infecciosa tienen agranulocitosis o disminución de la línea mieloide, tienen una linfocitosis alrededor de 12.000 a 25.000 por milímetro cúbico y tienen linfocitos reactivos, deben tener linfocitos reactivos por encima del 20%. Estos linfocitos, como lo vimos anteriormente, los reactivos, la mayoría tienen un citoplasma azul intenso, por eso se llaman inmunoblastos, o linfocitos de aspecto plasmocitoide. Algunos de estos pacientes pueden cursar con una anemia hemolítica autoinmune. Las plaquetas están entre normales o disminuidas, y ya dijimos que las pruebas serológicas son positivas a los anticuerpos heterófilos. Estos linfocitos reactivos, para que no se los olvide, la cromatina se parece mucho a la que vemos cuando compramos un salami. Entonces, esos espacios blancos es lo que se llama la eucromatina, que no tiene nada, que es una cromatina pobre, con poca actividad. Esta parte roja, la que estamos viendo aquí como grumos, que es la heterocromatina, que tiene mucha actividad. También en el COVID vemos linfocitos reactivos, pero estos linfocitos reactivos, fíjese cómo acá los podemos ver con gránulos. Entonces pueden ser linfocitos reactivos, pero más bien de linaje T. Ahora vamos a hablar de las neoplasias linfoides, que hacen una expresividad leucémica. Y las vamos a ver como células linfoides atípicas en sangre periférica. Estos, ya sean linfomas de diferente linaje, B o T, pueden migrar a sangre periférica, y al observar el frotis de sangre periférica podemos ver la presencia de todos estos linfocitos atípicos. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es pasamos el cuadro hemático, miramos el frotis de sangre periférica y nos vamos a concentrar aquí en pacientes que tienen linfocitosis. Segundo tip, tercer tip que les doy esta noche, es muy importante ver esa población de linfocitosis, el patrón de la población de la linfocitosis. Si es monomórfica, quiere decir que si esa población se repite todo el tiempo, estamos muy posiblemente ante un síndrome linfoproliferativo. Tenemos que pues ayudarnos de otros exámenes como son la citometría de flujo, exámenes de biología molecular y otros exámenes que pueden ser, por ejemplo, ciclina D1 o inmunoglobulinas pesadas, FISH, y aquí, por ejemplo, podríamos concluir que es un linfoma del manto, o que tiene también inmunoglobulinas pesadas, que está positivo para BCL2, le hacemos FISH o un PCR y podemos decir que es un linfoma folicular. Le hacemos un TCR
el receptor de células T y podemos concluir que tiene una leucemia linfoide granular de células T o tiene un linfoma de células T, o es positivo para un HTLV1 o una leucemia linfoide aguda de células T. De todos estos pacientes que se les sospecha un síndrome linfoproliferativo, ayudamos mucho al médico describiendo esos linfocitos como son. Ya sabemos que en el patrón monomórfico, casi en el 90% de los casos, son desórdenes linfoproliferativos, pero todos esos pacientes tienen que estar biopsiados. Se les tiene que hacer una biopsia a nivel del ganglio que esté presentando la adenopatía. Y si la población, el patrón de población que estamos viendo es pleomórfica, variable, pues estamos ante una linfocitosis reactiva. Entonces, este sería, por ejemplo, el patrón monomórfico, que todo el linfocito se repite, son linfocitos pequeños y maduros. Aquí estaríamos ante la sospecha de una leucemia linfoide crónica. En cambio, en el patrón pleomórfico, vemos linfocitos de diferente tamaño, citoplasma que se explayan de diferente forma, núcleos pleomórficos, y se sospecha que sea una linfocitosis reactiva. Si nosotros tenemos un paciente que se le ha hecho varios cuadros hemáticos, un paciente adulto mayor, un paciente adulto de más de 50 años y por más de, en varios cuadros hemáticos le vemos que tiene linfocitosis, le hacemos el frotis de sangre periférica y podemos tener 3 eventos diferentes. Un evento que le veamos linfocitos completamente normales, es un paciente que hay que hacerle seguimiento para ver si no tiene, está desarrollando una infección vírica o una infección bacteriana. Si estos linfocitos son reactivos, entonces le hacemos todo el panel para descartarle una infecciosa, ya sea por tuberculosis, toxoplasma, bueno, todo este panel de infecciosas. Y por el contrario, podemos tener un paciente que esté cursando con ese patrón monomórfico de linfocitos maduros pequeños o unos linfocitos que estén alterados. Este paciente ya le sospechamos del síndrome linfoproliferativo, es un paciente que debe dirigirse a una unidad hematológica. También nosotros podemos ver pacientes con pancitopenia, pero que cuando miramos el frotis de sangre periférica tienen linfocitosis, ¿sí? Menos de 3.000 blancos. Entonces, primero lo que hace es sospechar que el paciente tiene una falla a nivel de médula ósea, una médula ósea que no tiene las buenas líneas celulares, y puede ser desde una aplasia medular hasta un paciente de una linfohistiocytosis, un paciente que tiene una infiltración a nivel de médula ósea, como son las leucemias en las peludas, mielomas, etc. Un paciente que tiene una enfermedad autoinmune, recuerden que los pacientes con enfermedades autoinmunes, como son el lupus, la enfermedad de Sjögren, cursa con linfocitosis y cursa con pancitopenia, o pacientes que estén usando algunos medicamentos que hayan desarrollado una enfermedad autoinmune secundaria al medicamento, o pacientes que tienen deficiencias nutricionales, como son esos pacientes que tienen deficiencia de ácido fólico, vitamina B12, pero muy bajo sus niveles, o pacientes que tienen intoxicaciones por cobre, pacientes que tienen hiperesplenismo, entonces tienen secuestro de todas las líneas celulares, o otros pacientes que tienen alcoholismo o tienen irradiaciones, sustancias ionizantes, radiaciones ionizantes, otras idiopáticas que no se descubre cuál es la causa, y cursan con linfocitosis, pero con pancitopenia. Entonces, voy rápidamente en estos síndromes linfoproliferativos. Los que más se leucemizan son estas enfermedades, la leucemia linfoide crónica. Cuando hablamos de leucemizarse, es que infiltran la médula ósea y por lo tanto pues vamos a ver estas células anormales en sangre periférica. Entonces tenemos la leucemia linfoide crónica, la leucemia prolinfocítica, la trecoleucemia, el manto, el folicular, el linfoplasmocítico, el esplénico. Lo primero que se hace en este paciente es un estudio de anticuerpos monoclonales, que por ejemplo, para recordarle la leucemia linfoide crónica, el anticuerpo monoclonal más importante, pues tiene producción de inmunoglobulinas, pero el más importante, casi nos hace el diagnóstico, es el CD5,
En la tricoleucemia tenemos que es el CD20. En el manto tiene todos estos positivos, producción de inmunoglobulinas, CD5 positivo, CD20 positivo, y así sucesivamente. También estos tienen alteraciones citogenéticas, se le hace un estudio de citogenética para ayudar en ese diagnóstico. Recuerden que, por ejemplo, el Burkitt, la mayoría de los Burkitts cursan con la translocación 814, y aquí tenemos, por ejemplo, el anaplásico, el MAL, tejido linfóide asociado a mucosas, tiene la translocación 1118, el linfoma de célula grande, la translocación en el cromosoma 3, en el brazo largo, en la posición 27. Bueno, en la leucemia linfoide crónica es muy importante que tengamos en cuenta, se observan dos clases de leucemia linfoide crónica. Ya sabemos que ese paciente tiene más de 5.000 linfocitos absolutos. Podemos hablar de una leucemia linfoide crónica típica, que los linfocitos atípicos no superan el 10%, o una leucemia linfoide crónica atípica, donde la cantidad de linfocitos atípicos superan ese 10%, y vemos un porcentaje de prolinfocitos importantes al 15%. Por eso les dije que el segundo tip muy importante es saber dónde se miran esos linfocitos, ya sea en el cuerpo de la lámina o en la pluma de la lámina. Recuerden que la mayoría de las células linfoides de la leucemia linfoide crónica cursa con las sombras de Gumbres o los restos nucleares. Esta es la corrección de los glóbulos blancos para que los tengan en cuenta. Son muy importantes reportar esas sombras de Gumbres en los síndromes linfoproliferativos, especialmente en el linfoma de célula pequeña o en la leucemia linfoide crónica típica o atípica. Entonces, aquí está la fórmula, si la quieren sacar una foto rápidamente. Cuando la leucemia linfoide crónica se transforma, se dice que tiene una transformación de Richter. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que ya esos linfocitos pequeños que estábamos viendo tienen un porcentaje mayor en sangre periférica que va entre el 11 al 54%. Entonces, quiere decir que esa transformación Richter, esos pacientes pueden infiltrar en diferentes, ya no solamente vamos a encontrar en la sangre periférica, en el frotis de sangre periférica, sino pueden infiltrar otros órganos blancos, pueden infiltrar piel, algunas mucosas, y es de peor pronóstico. Aquí vamos a hablar de la leucemia linfocítica crónica versus el linfoma, creo que ya lo dije rápidamente. Lo más importante, si le hacemos la médula ósea, es que tiene que tener una infiltración de linfocitos pequeños por encima del 30%. Entonces, la leucemia linfocítica crónica versus linfoma linfocítico pequeño. En sangre periférica no podemos hacer ninguna diferenciación morfológica entre estas dos entidades, solamente reportamos que los linfocitos son pequeños, de cromatina madura, y que el número de glóbulos blancos varía entre 20.000 a 200.000. La leucemia prolinfocítica normalmente cursa, lo más importante de la leucemia prolinfocítica, si se les realiza un cuadro hemático a este paciente, es que cursa con unos glóbulos blancos muy aumentados por encima de 100.000, mayores a 150.000, y vamos a ver un aumento por encima del 55% de prolinfocitos en la sangre periférica. Estamos viendo estos prolinfocitos mayores al 55%, casi podemos ponerle el diagnóstico a este paciente que está cursando con una leucemia prolinfocítica de linaje B. Y si realizamos todo el inmunofenotipo, esto es lo que nos va a confirmar el diagnóstico que vimos primero que todo en la sangre periférica. Entonces tiene todo lo del linaje B, CD20, CD19, CD22, CD79 y el FMC7 que equivale al CD20. Entonces, la gran diferencia entre la leucemia linfoide crónica y la leucemia prolinfocítica es simplemente morfológicamente los hallazgos, linfocitos pequeños y maduros, y aquí los prolinfocitos. Normalmente la leucemia prolinfocítica, como dijimos, cursa con una leucocitosis muy alta, los prolinfocitos tienen que estar por encima del 55%, estos pacientes cursan con trombocitopenia, anemia y los marcadores típicos del linaje B. Normalmente recuerden que la leucemia linfoide crónica tiene una clasificación que es la clasificación Wright, la clasificación de Binet. Los pacientes con leucemia linfoide crónica, algunos
su diagnóstico se hace muy tarde, pues hace tarde a los 80 años, entonces esos pacientes pues realmente ya no lo tratan, y si están en un estadio 1 o un estadio A, que no cursa ni con anemia, ni con grandes megalias, pues el paciente no se le da tratamiento porque tiene una buena hemoglobina y unas buenas plaquetas. Ya cuando el paciente empieza a disminuir las plaquetas por debajo de 100.000 y a tener una anemia por debajo de 10, a este paciente se le da tratamiento. En la leucemia de células peludas, los pacientes cursan con plaquetas disminuidas, la hemoglobina y el hematocrito está disminuido y los glóbulos blancos son muy disminuidos. Entonces, como ustedes pueden ver, estos pacientes cursan, la típica cursa con una pancitopenia. ¿Por qué es pancitopenia? Porque estos pacientes tienen aumentado las fibras reticulares que hacen que la médula ósea sea muy seca. Y otras características que tienen que estos vellos o pelos, pero se llama tricoleucemia, como que hacen como una masa y no hace que la médula ósea desprenda células. Entonces son médulas óseas muy secas y nosotros también lo vemos pues, en periferia, pues que hay pancitopenia. La tricoleucemia tiene una variante, es diferente a esta, que cursa con leucocitosis, pero morfológicamente se ve lo mismo. Lo que pasa es que en la variante vamos a ver mayor cantidad de células con pelos, mayor al 20%, mientras en la leucemia, en la tricoleucemia, solamente con la presencia de varios linfocitos que tengan vellos o pelos, se puede decir que es positiva. Hay una coloración que se le hace a esta leucemia, la tricoleucemia, que se llama el TRAP, que es realizándole una fosfatasa ácida. Entonces, todos los linfocitos maduros son positivos para fosfatasa ácida. A la leucemia de células peludas se le añade el tartrato. Si es una leucemia linfoide crónica, desaparece la coloración, se negativiza, mientras que ellos son resistentes al tartrato, por eso se llama TRAP, resistentes al tartrato. Y tienen el inmunofenotipo típico, que son el CD103, CD20, CD19, CD22, el CD25, que es el típico de esta leucemia de células peludas. Entonces, ya dijimos con lo que cursa cuando es la típica, que cursa con pancitopenia, y como que ustedes tienen que tener en cuenta que él cursa con monocitopenia, aunque los equipos la reportan como si tuviera monocitosis. La única tricoleucemia que tiene monocitosis es la variante, la que cursa con glóbulos blancos aumentados. Entonces, la tricoleucemia podemos decir que son de linaje B. Normalmente son en hombres, pero en personas adultas, no mayores, con la pancitopenia. Tiene esplenomegalia, no cursa con adenopatías, la anemia normocítica normocrómica, y hay monocitopenia. La variante, como ya les dije, que cursa con blancos muy aumentados, tiene más del 10%, corresponden a más del 10% de todos los casos de tricoleucemia, y fíjense que morfológicamente es lo mismo. Hay dos formas de ver la célula peluda, se los voy a mostrar aquí otras para recordar una cosa, perdón, me devuelva. Entonces, en la parte delgada podemos ver que el citoplasma hace unas vellosidades típicas, pero irregulares, fíjense. Mientras que en la parte gruesa, la tricoleucemia hace como unas mechas, ¿sí? Como unos copetes. ¿Listo? Ahora vamos a ver el linfoma esténico de la zona marginal para que los diferenciemos. Los vellos que hacen estos linfocitos a las mechas que hacen la leucemia, la tricoleucemia. Entonces, afortunadamente es menos del 1% de todos los linfomas, pero se puede, cuando infiltra la médula ósea, podemos ver estas células en sangre periférica. Cursa con esplenomegalia, no cursa con adenopatías. El recuento de los glóbulos blancos es muy variable, puede ir entre 3.000 y 38.000 por milímetro cúbico. Cursa con trombocitopenia. Y entonces, a diferencia de la tricoleucemia, estos linfocitos vellosos tienen los vellos muy parecidos,
Normalmente estos medios también se ubican en la parte, como si fuera un uso, en las partes extremas, en las partes polares del linfocito. Normalmente hay que hacer un diagnóstico diferencial entre estas, a la tricoleucemia, el linfoma velloso marginal esclénico. Hay que hacerle un diagnóstico diferencial de la leucemia linfoide crónica, entre la tricoleucemia, entre el linfoma linfoplasmocítico y el linfoma folicular. Los linfocitos que debemos ver en sangre periférica deben ser más del 25% para que tengan realmente importancia, sean relevantes para esta enfermedad. En lo que expresan, bueno, otra de las células que ya sabemos de dónde vienen, que vienen del inmunoblasto, que se ha originado o ha tenido la transformación en el centro germinal, son las células plasmáticas. Entonces, en la sangre periférica normalmente vemos plaquetas disminuidas, hemoglobina hematocrito que cursa con anemia. Esta anemia normalmente es macrocítica. Los glóbulos blancos pueden estar entre normal o aumentado. Lo más importante es ver el frotis de sangre periférica, ver el fenómeno de Rouleau, y normalmente las células plasmáticas deben estar por encima del 20% o en el valor absoluto deben estar por encima de 2000. La médula ósea pues, está infiltrada por células plasmáticas. Recuerden que lo mínimo para que haya una infiltración y podamos decir que es un diagnóstico claro de que tenga más del 10% de células plasmáticas anormales, atípicas. ¿Cómo las vemos? Bueno, normalmente el paciente que está cursando con leucemia de células plasmáticas tiene su médula ósea infiltrada por mieloma múltiple. Son pacientes que, como ya les dije, la médula ósea se infiltra por encima del 10% y un diagnóstico claro en la médula ósea cuando encontramos más del 30% de plasmocitos. Hay lo que se conoce que el paciente cursa con síntomas CRAP. ¿Qué son los síntomas CRAP? C de calcemia, R de renal, hacen aumento, hacen hipercalcemias, hacen daños renales, cursan con anemia y tienen zonas lípicas en los huesos. Y a estos pacientes se les debe pasar la electroforesis de proteínas para ver el pico monoclonal sobre la región GAMAS. Sangre periférica podemos ver un los plasmocitos típicos que se van a tener el núcleo excéntrico, el saco perinuclear y un reborde más azul en una parte del citoplasma. Pero nos llama la atención cuando algunos plasmocitos tienen una membrana festoneada, todo en contorno, este núcleo se vuelve céntrico. Normalmente hay que hacer la descripción porque lo podemos reportar como linfosatíticos, lo debemos reportar como linfosatíticos y con la descripción que le estoy diciendo, membrana citoplasmática festoneada, con saco perinuclear, la cromatina es una cromatina grumosa. El linfoma folicular, recuerden que el linfoma folicular puede ser de dos clases, puede ser de célula pequeña o de célula grande, cursa normalmente con glóbulos blancos muy aumentados. Normalmente estos linfocitos pueden tener hendiduras, ser hendidos, y se los voy a mostrar acá. Entonces, el linfoma folicular tiene una que son células pequeñas, hendido, y se llama que viene del centrocito, y otro que son células grandes, no hendidas, que son del centroblasto. Entonces, tiene esas dos formas que ya las describimos anteriormente, para que se las tengan en cuenta en su morfología en el frotis de sangre periférica. El linfoma folicular o linfoma centrocítico, entonces, normalmente cursa con adenopatías, cursa con esplenomegalia, infiltra la médula ósea, por eso la vemos en sangre periférica, y normalmente la infiltración es por encima del 40% en médula ósea. Como ya sabemos, es una neoplasia que se forma en el folículo linfoide secundario y que se leucemiza, y así lo podemos ver, centrocitos o centroblastos en la sangre periférica. Ocupa el 70% de todos los linfomas no Hodgkin, quiere decir que esto es el que le deberíamos dar gran importancia en sangre periférica cuando podemos saber que el paciente tiene un linfoma
Un linfoma, tratar de ver esos linfocitos, si son linfocitos hendidos, entonces corresponden a centrocitos, o por el contrario, son linfocitos grandes, que hablamos que tienen un nucleolo con un ribete nucleolar, pues son centroblastos. Normalmente estos pacientes están en pacientes que cursan entre 60 y 70 años, pacientes de la tercera edad. Es más en mujeres que en hombres, tienen leucocitos normales o elevados, la hemoglobina puede ser normal y son de buen pronóstico. El diagnóstico diferencial de esta linfoma se debe hacer entre la leucemia linfoide crónica y linfoma del manto. Esa es la morfología, acuérdense. Las células pequeñas que tienen unos hendidos, células con esa hendidura tan amplia que nos recuerdan los granos de café. Y las células del manto. El manto, entonces, es un linfoma de linaje B. Normalmente está en pacientes entre 60 y 70 años la prevalencia, más en hombres que en mujeres. Cursan con adenopatías de diferentes regiones, cursa con hepatomegalia, infiltra la médula ósea y el manto tiene dos formas de presentación en la sangre, o tiene dos formas de presentación. Unos que se pueden llamar los linfocitos blastoides. Acuérdense que en hematología la palabra blastoides que se parecen, pero no es. Entonces vamos a ver unos linfocitos que carecen de citoplasma, y así lo reportamos, con un citoplasma casi nulo y con un núcleo como irregular. Otros, o el manto también tiene una variante, que es la fase leucémica, ¿cierto? La fase blástica, que se llama variedad blástica. Y normalmente cuando lo reportamos, pues debemos hacer esa descripción morfológica y si allí ya dice que el paciente está cursando con un linfoma, cuando lo reportamos la próxima vez, decimos que tiene tantas células del linfoma del manto. El linfoma difuso de célula B grande, recordemos que nosotros en sangre periférica lo vemos como un blasto. Entonces simplemente, si nosotros reportamos blastos, no estamos pecando. Entonces son linfocitos grandes con características de blasto, como son clasificados dentro de los linfomas de alto grado de malignidad. Ya dijimos esto. Y el linfoma de Burkitt, que también es clasificado, son neoplasias linfoides de alto grado de malignidad. Tenemos como dos variantes. El linfoma de Burkitt, el africano, que allí en el África es endémico, fue descubierto por primera vez en 1958 por el doctor Burkitt. Ellos normalmente, estos pacientes, tienen la colocación 814. Como cosa rara, después de la pandemia, perdón, el africano puede hacer unos tumores en la parte orbital o puede hacer tumor en la parte de la mandíbula, pero la otra variedad, que no es el africano, puede infiltrar cualquier órgano retroperitoneal. Recuerden que cuando nosotros hablamos de los órganos linfoides primarios era la médula ósea y los órganos linfoides secundarios son todos los ganglios linfáticos. Algunos ganglios linfáticos se ubican alrededor de la mucosa del ilio y del yeyuno o también en el intestino grueso. Entonces pueden hacer linfomas en las suprarrenales, en la aorta, en el duodeno, en el páncreas, en los uretes, en el colon, en los riñones, en el exófago y en el recto. Y son considerados de alto grado de malignidad. A pesar de que estos linfomas son apenas el 1%, yo les puedo hablar del hospital donde trabajo, que es el Hospital Militar de Bogotá. Después de la pandemia, no más el año pasado, recibimos 4 linfomas Burkitt. Son pacientes que sufrieron COVID. No sabemos si el COVID fue un disparador de estos linfomas, aunque nosotros sabemos que el COVID sí es disparador de linfomas. También se puede ver el linfoma de Burkitt en las trompas, en los ovarios. Y no cursa con esplenomegalia. Y la morfología fue la que describimos anteriormente, que tienen vacuolas tanto
en citoplasma como el núcleo. Son células grandes o pueden hacer algunas de tamaño pequeño, y el citoplasma tiene una característica que es intensamente basófilo, con sus vacuolas lipídicas. Si le hiciéramos una coloración a estos células de Burke, es la que se conoce como O-red, o de oil, de aceite, y son muy positivas para esa coloración. El linfoma de Burke también se manifiesta en pacientes que tienen el VIH, o puede ser la primera manifestación de los pacientes que están desarrollando un VIH. Bueno, eso ya lo dijimos también. Estas neoplasias de células T y las NK son menos frecuentes, pero yo quiero que veamos rápidamente. Entonces, en la leucemia linfoide granular, que son menos del 1%, lo importante es que en sangre periférica reconozcamos esos linfocitos grandes y granulares. Fíjense que lo tenemos que ver donde los glóbulos rojos están separados, y aquí es para que veamos la diferencia con un natural killer. Puede que sea una célula también grande, pero los gránulos de las natural killer son gránulos gruesos. Esta es una fotografía tomada del Dana-Farber Cancer Institute. El síndrome de César se conoce a la micosis fungoide, cuando esa micosis fungoide ha infiltrado la médula ósea. Entonces, quiero mostrarla acá. Normalmente la micosis fungoide o linfoma cutáneo T infiltra la piel y se conoce como micosis porque hacía una forma que parecía que fuera infiltración por hongos. Pero hoy día ya con todos los estudios se sabe que es un linfoma maligno, no es tan de mal pronóstico, y poco común. Normalmente está en pacientes, en pacientes mayores de 60 y 70 años, y son pacientes que tienen una forma típica en sangre periférica. Pueden tener unos linfocitos pequeños, que se conoce como la célula de Lutzner, o el linfocito grande, que se conoce como la célula de César. ¿Cuál es la característica? Que los núcleos son en forma de cerebro, cerebriforme. Hay que tenerlo muy en cuenta. Si nosotros empezamos a ver un frotis de sangre periférico, donde muchos de los linfocitos, por encima del 20%, tienen una forma de cerebro, cerebriforme, que allí dice que el paciente posiblemente tiene un linfoma, hay que, mejor dicho, ir al servicio de hematología y decirle al hematólogo lo que estamos observando. Entonces, esto ha sido todo lo que les he querido decir hoy, pero aquí les hago un recuento rápido para que ustedes tengan en cuenta en sangre periférica que vemos. Si vemos un núcleo redondo, tenemos que pensar, y todos los pacientes están cursando con linfocitosis, claro está. Tenemos que pensar que el paciente puede estar cursando con una leucemia linfoide crónica o con una linfoma, una linfocitosis monoclonal B. Si tiene un núcleo que tiene una circunvalación o tiene un doblez, tenemos que pensar que tiene un linfoma folicular o un linfoma del manto o un linfoma de leucemia linfoide crónica, típica. Si tiene núcleos con circunvalaciones, el síndrome de César, o un linfoma del adulto T. Si tiene vellos, tenemos que hacer diagnóstico diferencial con la leucemia de células peludas, o si no con el linfoma marginal esplénico, o si no con la variante de la leucemia de células peludas. Si vemos esta especie de linfocitos plasmocitoides, pues lo más importante es el linfoma, la leucemia plasmocítica, o que el paciente está cursando con un mieloma. Si vemos gránulos en la mayoría de los linfocitos, pues pensar que el paciente está haciendo o está desarrollando una leucemia grande granular de células T. Si vemos ese nucleolo prominente en la mayoría de los linfocitos, pues pensar que el paciente tiene una leucemia prolinfocítica, ya sea del linaje T o del linaje B, o una variante de células peludas o un linfoma del manto. Si son linfocitos muy grandes, algunos vacuolados, pues el Burke, o muy grandes sin tener vacuolas, en el linfoma B difuso de célula grande, o en la forma del manto grande, blastoide, o en un anaplásico. De todos modos, siempre para estos análisis que hacemos en el frotis de sangre periférica, vamos con nosotros exámenes diagnósticos, como son la citometría de flujo, el FISH,
Por ejemplo, pues para el mieloma hacemos la electroforesis de proteína, ya sea en sangre, en suero o en orina. Hacemos de pronto diferentes proteínas y hacemos por FISH. El linfoma puede tener una fase leucémica en el cual las células morfológicamente son anormales, aparecen en sangre periférica y nosotros las tenemos que reportar y hacerle la descripción que tiene cada célula. El linfoma es una neoplasia que puede ser tanto, como dijimos, que puede ser de células B, de células T o de linfocitos asesinos natural killer. Se recomienda que todas estas células de linfoma sean contadas como linfocitos anormales, con una descripción detallada de las células, incluidas en el comentario del frotis de sangre periférico. Esto es lo que nos recomienda la ICCH. Y después de ya saber que estas células corresponden a las células de tal linfoma, pues cuando este paciente las volvamos a ver en el frotis de sangre periférica, las reportamos como células de linfoma. Bueno, aquí es en cuanto a los adultos, que también podemos ver los blastos. Entonces, lo más importante para poder decir uno que es un blasto es comparar primero que todo, comparamos la cromatina. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un linfocito maduro con una cromatina condensada, apretada. En cambio, en esta célula, el tamaño, ¿no? Y aquí tenemos una célula grande donde la relación linfocitoplasma es alta y la cromatina es una cromatina fina y compacta. Aquí tenemos un linfocito donde la cromatina es condensada, densa, contra un blasto que tiene la cromatina compacta y fina. Entonces aquí tenemos un linfocito maduro con una cromatina en grumas, condensada, y aquí tenemos una cromatina fina, pero suelta. Suelta lo que llamamos también dispersa o laxa, que se le ven espacios. Aquí tenemos, si pusieron atención, pues tenemos los prolinfocitos. Aquí tenemos el blasto, linfocito maduro con una membrana de núcleo irregular y un blasto. Y los tips que les acabé de decir, que para que los tengan en cuenta, por favor, saber ubicar al paciente en el grupo etario, conocer la edad del paciente, mirar dónde se deben observar esos linfocitos, ya sea en el cuerpo y la lámina. Si en el cuerpo y la lámina no logramos ver todas las características del citoplasma y núcleo, pues nos vamos a la pluma. Y saber encontrarla en un paciente que encontramos linfocitosis, identificar el patrón morfológico, si es monomórfica o pleomórfica, porque eso es de gran ayuda para saber si el paciente tiene una neoplasia de células plasmáticas, simplemente son linfocitos reactivos. Y pienso que aquí comienza la dinámica. Doctora Gloria, comienza la dinámica de los participantes. Entonces vamos a mostrar unas células y los participantes, por medio del chat, me escriben qué piensan que son esas células. Entonces comenzamos la dinámica. A ver, ¿estas células qué son? Entonces yo le voy a poner el nombre. ¿Son 2 blastos o 2 linfocitos maduros? Por favor, van escribiendo en el chat. Si la mayoría, entonces aquí vemos, si la mayoría, o es un blasto, un linfocito me escribió, es un blasto perfecto, quiere decir que pusieron atención, muy bien, muy bien. Aquí tenemos, en esto que tenemos 2 blastos, o tenemos 2 linfocitos, o tenemos un blasto y un linfocito. ¿Qué dice la mayoría, por favor? Blasto y linfocito, muy bien, es un blasto y linfocito. Otra, aquí tenemos 2 blastos, 2 linfocitos, o un blasto y un linfocito. ¿Qué dice la mayoría? Es un blasto y linfocito normal. Las personas que determinaron que eran 2 linfocitos, muy bien. Esto es como cuando uno está en el Congreso y le dicen voten por eso, estamos haciendo más o menos lo mismo. A ver, ¿qué célula es esta? ¿Un blasto? ¿Un linfocito?
Blasto. Un blasto, muy bien. Listo. ¿Y esta? Un blasto, un linfocito. ¿Qué determinaron los Blasto. participantes? Un blasto, muy bien. ¿Esta célula qué es? ¿Un blasto o un linfocito? Un blasto. Un blasto, muy bien. ¿Aquí qué es? Un blasto, un linfocito. Un blasto, muy bien, la mayoría de los Blasto. participantes. ¿Esta célula qué es? Un blasto, un linfocito reactivo. Perdón, me fui. Bueno, es un blasto. Tiene como cosa curiosa que tiene mucha basofilia, ¿sí? Mucha basofilia. ¿Aquí qué es? ¿Es un blasto o un linfocito reactivo? ¿Qué es? A ver, los que determinaron que es un blasto, recuerden que el linfocito reactivo nunca va a tener ese núcleo tan grande. Lo que pasa es que está de pronto en una zona gruesa, pero recuerden eso primero, nunca el linfocito reactivo va a tener un núcleo tan grande. ¿Qué es, por favor? Este es un blasto, un linfocito reactivo. Entonces, los que determinaron que había linfocito reactivo, muy bien, acuérdense, la basofilia intensa, la cromatina, que es una cromatina a veces enmayada y a veces pues, se puede presentar un nucleolo. Normalmente a veces estos linfocitos son los que vemos en los niños, que los reportamos como blastos y no son blastos. Recuerden que el blasto normalmente tiene un color azul, azul cielo. ¿Esto qué es? Esto es un blasto o un linfocito reactivo. Dice, La mayoría de los participantes determinaron que era linfocito reactivo. linfocito reactivo. ¿Y esta célula qué es? ¿Un blasto o linfocito reactivo? Están divididos los participantes. Sí. Pues es un blasto grande, ¿sí? La única diferencia es que acuérdense que hay unos blastos también que tienen, pues hoy no los vimos, pero para que tengan en cuenta que hay unos blastos, sobre todo los eritroblastos, que tienen una citoplasma muy azul intenso, que no correspondería pues a los que vimos hoy. ¿Y esto qué es? ¿Un blasto o un linfocito reactivo? Yo creo que ya es la última. Un linfocito reactivo, muy bien. Y aquí, ¿qué célula es? ¿Un blasto o un linfocito reactivo? La mayoría de los participantes que determinaron. Un blasto, muy bien. Un blasto. Y aquí yo creo que ya es la última. Si no, vamos. ¿Es un blasto o un linfocito reactivo? Bueno, ¿para qué hemos hecho esta dinámica? Hemos hecho esta dinámica para que cuando veamos blastos, reportamos blastos. Cuando veamos linfocitos reactivos, reportamos linfocitos reactivos. Por ejemplo, ¿qué es? ¿Blasto o linfocito reactivo? Fíjese que en hematología no todo es, digamos, cuando uno les da los hallazgos morfológicos, no siempre está a cumplirse. Miren lo que es esto. ¿Por qué es un linfocito reactivo? Porque mira, esa cromatina tan madura, también hay que mirar la cromatina en grumos, acuérdense lo del salami, ¿se acuerdan lo que hablamos del salami? Que no se iban a olvidar. Entonces, ¿cómo estuvieron los participantes? Muy bien, Linfocito reactivo. Los participantes reportaron linfocito reactivo. Acuérdense esa cromatina de salami. Y hemos acabado. Quiero saber si en el auditorio hay preguntas. Primero que todo, quiero agradecer a los participantes, sobre todo a los participantes, bueno, de todas partes, especialmente a mis compatriotas, los colombianos, porque yo sé que en toda la región está lloviendo mucho y si han permanecido fue porque no les aburrió la conferencia y quedo muy agradecida con ustedes, de verdad. Y como siempre yo digo, que las bacteriólogas estamos para ayudarnos y nosotros en Proacecal, en Quality, tenemos aquí, no solamente, no importa que no esté nuestro control de calidad, si nosotros estamos, y la pregunta que ustedes nos hacen, o la lámina que quieren que miremos, está en nuestras posibilidades, con mucho gusto. Bueno, doctora Gloria, muchas gracias, quiero ver las preguntas. Bueno, listo, doctora, sí, ahí tenemos preguntas. Aquí veo, perdón que quiero saludar a todas mis que han sido mis alumnas,
que han sido mis amigas de la vida en la profesión. Muchas gracias por estar allí. Sí, todos, doctora Betty, muy agradecidos por la conferencia. Gracias desde También, México. sí. Con mucho gusto, nuestro hermano mexicano, el doctor Miguel Esteves, desde el Perú, muchas gracias por estar allí pendiente. Y aquí me dice, buenas noches y gracias por la presentación. Una pregunta, consulta, ¿cuál es la diferencia entre el linfocito atípico y linfocito anómalo y célula del linfoma? ¿Y qué ente organismo internacional respalda el término de linfocito atípico? Pues mira, revisando para esta charla, ya desde el 2012 la OMS empezó a hablar que deberíamos hacer la misma seguimiento que hacen en citología cuando reportan células atípicas, porque es que la palabra atípica quiere decir que es algo anormal. Entonces, porque lo que realmente a que nosotros nos regimos por la SSH todavía no nos dice que pongamos atípicos ni reactivos o linfocitos anómalos, como tú dices. Lo que nos dice es que cuando veamos estos linfocitos, hagamos la descripción, ¿sí? Hagamos una descripción clara. Pero nosotros sí queremos retomar lo que está retomando ahorita la OMS, que quiere hacer, sea casi mandatorio que nosotros, atípico, sea algo pretumoral, sea algo tan anormal, pero que tenga estos conceptos, ¿no? Que tenga este concepto de patrón de monomorfismo, y que los linfocitos que los veamos pleomórficos con hiperbasófilos, los reportemos como reactivos, están reaccionando a algo. No sé si fui clara en la respuesta. ¿Listo? ¿Quién era el doctor? Doctora El Betty, doctor Henry Paz. Ok, listo. tenemos Buenas, otras gracias. Saludos preguntas. de Panamá. ¿Hay diferencia entre leucemización y leucemia aguda? Sí. La palabra leucemización simplemente es que la médula ósea está infiltrada y pueden venir a sangre periférica ya células de esa. Lo que se leucemiza realmente son los linfomas, ¿cierto? Porque normalmente las leucemias crónicas pues ya tienen un patrón, unos criterios morfológicos en sangre periférica, que es, por ejemplo, la leucemia linfoide crónica, pues va a tener más de 5.000 linfocitos normales, aspecto normal en sangre periférica. Si es una leucemia linfoide aguda, pues podemos encontrar algunos blastos en sangre periférica. Pero lo que se leucemiza son los linfomas. Cuando nos infiltran la médula ósea, entonces al infiltrar la médula ósea, vamos a ver esas células típicas de ese linfoma en sangre periférica, como dijimos, de los centrocitos, de los centroblastos, de los mantos blásticos o del manto blastoide. Entonces, leucemizar es cuando el linfoma infiltra la médula ósea. Aquí hay otra, doctora Beatriz, por favor, me llama la atención el porcentaje de linfocitos atípicos. Es importante a partir del 25%, pues todo lo que yo revisé, que esto es actualizado, hablamos es a partir del 20% que tienen un valor, a partir del 20%, perdón, a partir del 20% para hablar de células plasmáticas en la sangre periférica. A partir de la linfoide granular, a partir del 20% que tienen valor. Bueno. Bueno, hay otra Los linfocitos pregunta. atípicos o reactivos se reportan en porcentaje. Sí, los linfocitos atípicos o los linfocitos reactivos se reportan en el porcentaje de los, pero siempre la sumatoria del 100%, ¿no? Ok. ¿Qué más, Glorita? Bueno, aquí hay otra pregunta que, bueno, le solicitan a la doctora Beatriz. ¿Qué comentario le merece el kit de colorantes para la tinción rápida para las muestras de hematología, frotis de sangre periférica? Pues no quiero herir ninguna susceptibilidad de ninguna casa comercial.
Recuerden que yo soy morfóloga, es decir, soy una morfóloga que tengo una experiencia como, yo creo que más de 40 años, entonces yo me quedé en la etapa de preparar mi colorante. Es decir, que yo uso mi metanol, uso mi polvo de Wright. Aquí en Colombia utilizamos nosotros la coloración de Wright. Entonces, eh, no sé si puedo decir la marca del producto que más me gusta, que es el metanol de Merck y también el polvo de raíz de Merck. Y nosotros mismos le echamos la glicerina, el 70% de glicerina, le echamos la pizca de sal. Nosotros en nuestro laboratorio preparamos ese colorante. Sí he tenido la oportunidad de ver unas láminas con coloración rápida. No sé si ha sido desafortunado esa casa comercial, pero no me han gustado. De todos modos, yo conozco algunos colorantes ya preparados de muy buena calidad, que nosotros alguna vez en Proacecal hace como no recuerdo si ahorita, si hace como 5 o 6 años, hicimos un control de calidad referente, de que los participantes nos mandaran cómo le estaban quedando sus láminas, y nosotros le hicimos como un seguimiento a esas coloraciones de esos diferentes laboratorios para ver cómo podían mejorar. Y ahí me di cuenta que la mayoría de los colorantes comerciales quedan un poco hacia esas coloraciones, y solamente con reforzar ese colorante, añadiéndole más polvo de Wright y mejorando los tiempos, se mejoraron las coloraciones. A ver, aquí me dice una cosa, ¿qué tan recomendable es la tinción panóptico para leer las fórmulas? Yo no conozco cuál es la tinción panóptica. No sé desde qué país me estás hablando, pero no conozco esa tinción. ¿Cómo le parecen las láminas en equipos automatizados? Me parecen excelentes. Hacen, mejor dicho, es que acuérdate que cuando nosotros hacemos los extendidos de sangre periférica, nosotros estamos sujetos a si el pulso de ese día está bien, si el día anterior trasnochábamos. Bueno, en cambio los equipos automatizados tienen algo importante, que de acuerdo a la cantidad, digamos, de acuerdo a la densidad de esa sangre, pueden tomar mayor o menor cantidad de sangre. Entonces, porque nosotros sabemos ya por la experiencia que cuando es un paciente que tiene poliglobulia, pues la lámina extensora se debe ubicar se debe ubicar muy, muy acostada, es decir, como a 15 o 20 grados, para que esa sangre fluya en la lámina extensora por capilaridad y logremos obtener el extendido que debe ocupar las partes de la lámina. Los equipos automatizados ya obviaron ese error. Entonces, el equipo automatizado sabe exactamente si la muestra que viene, ese paciente poliglobúlico, cuánto debe hacer para poder correr esa muestra. Me parecen excelentes. En nuestro laboratorio también nos va a mejorar con los reactivos preparados como el buffer, el metanol. Aquí nos habla una doctora Diana Patricia, sí. Bogotá y la mayoría de las capitales colombianas tienen muy buena agua, muy buena agua. Nosotros, yo por ejemplo, no utilizo el buffer Giordano ni ningún buffer, yo utilizo agua de chorro. Pero eso sí, el agua de chorro recién tomada de la llave. Ok, Doctora Betty, aquí sí. en el chat nos aparece, buenas noches, doctora. Me gustaría saber si en un linfoma se puede ver presencia de blastos. Claro que sí, acuérdate que lo que te dije, los linfomas, como se dividen de acuerdo a su malignidad, hay de bajo grado de malignidad y alto grado de malignidad. ¿Cuáles son los de alto grado de malignidad? Pues está el linfoma de Burkitt y el linfoma B difuso de célula grande. Recuerda que el B difuso de célula grande, en sangre periférica, vemos esas células, esos linfocitos grandes como blastos. Y otro que podemos ver blastos es la variante del manto. Recuerda que el manto tiene una variante que usa con puros blastos, o otras células pequeñas que se llaman blastoides. Entonces, nosotros en los linfomas sí los reportamos como blastos, porque no sé si a veces en mi país, Colombia, no sé si en su país pasa lo mismo, que a veces tenemos dificultad de pronto de comunicación con el médico, o la historia que nos llega es una historia muy pobre.
Entonces, simplemente si nosotros estamos viendo unos gastos grandes y tenemos la oportunidad de tener un equipo y el equipo las ubicó en la parte alta del dispersograma, pues las reportamos como gastos. Aquí dice, las manchas de Gumpress se deben reportar siempre que se observan o cuando lo observamos en un porcentaje considerable. Realmente las manchas, los restos nucleares, como llamamos nosotros, las sombras de Gumpress, las reportamos más que todo en síndromes linfoproliferativos crónicos, más que todo en célula pequeña. ¿Cuándo tienen importancia? Tienen importancia reportarlas en la leucemia linfoide crónica y en el linfoma folicular de célula pequeña. Recuerde que esos linfocitos son lábiles, entonces es importante. No nos exigen reportarlas ni en porcentaje ni no, sino reportar cualitativamente. Algunas, moderada cantidad de sombras de Gumpress y se observan abundantes sombras de Gumpress. Recuerda que las sombras de Gumpress casi son ayudas diagnósticas para la leucemia linfoide crónica. Lo que sí hago es que utilizo la fórmula. Cuando veo un paciente con una leucemia linfoide crónica, siempre correlacionando con el frotis de sangre periférica, el equipo me ha reportado, esto es un ejemplo, ¿no? El equipo me ha reportado 20.000 leucocitos. Yo voy y miro mi lámina y veo que realmente no tiene esos leucocitos porque el equipo me ha estado contando esos restos nucleares como células completas. Aplico la fórmula. Ya, Gloria. ¿Qué más? Aquí dice, se te fue la voz. Los linfomas del manto. Sí, dime. Los linfomas del manto, variantes blastoide, linfoma de Burkitt, B difuso de célula grande, los reportaría como blastos. Entonces, no. El linfoma del manto se tiene que reportar así con ese término. Se observan linfocitos blastoides. ¿Qué quiere decir blastoides? Son linfocitos pequeños con una cromatina compacta pero madura y lo reportamos como linfocitos blastoides. Mientras que si nosotros no sabemos que tiene un linfoma B difuso de célula grande, lo reportamos como blastos. Si ya sabemos que tiene un B difuso de célula grande, ya nos dicen, los debemos reportar como células linfoides de ese linfoma que hemos descrito, que nos han dicho, perdón, como linfoma B difuso de célula grande. ¿Sí? Doctora Betty, solicitan la diferenciación entre un linfocito atípico y el linfocito reactivo. Entonces, lo más importante, voy a ver si puedo volver a, puedo volver a la presentación. A ver, compartir acá. Y para que tengan en cuenta, me meto acá. Rápidamente. Bueno, espera arriba. Espera un momentico. No está compartiéndose, ¿no? Ahorita están viendo. Ya, ahí se está, ahí se ve, espérame, se fue, sí, ahí ya están las imágenes de la dinámica. Estaba. Acá. Digo que se nos trabó, espera. Entonces, mira, voy a poner primero la foto para que tengas en cuenta. Los linfocitos reactivos normalmente tienen abundante citoplasma, un citoplasma que puede variar entre todo con una basofilia intensa o simplemente que hacen un reborde más basofílico en la membrana citoplasmática. Eso sería un linfocito reactivo. Mientras que el linfocito atípico, aquí está. Bueno, entonces, primero que todo, tenemos en cuenta, como yo les dije al comienzo, mirar la célula desde el tamaño, ¿sí? Entonces miramos cómo es el tamaño. Los linfocitos reactivos normalmente tienen una población heterogénea. ¿Qué quiere decir heterogénea? Que tienen tanto células grandes
células grandes o células pequeñas, pero son células anormales. Los linfocitos atípicos normalmente tienen una población homogénea, que su núcleo puede tener diversas formas de acuerdo en el linfoma que estemos o el linfocito atípico que estemos describiendo. El citoplasma tiene que estar aumentado, tiene que estar, es sí o sí, en el linfocito reactivo. Normalmente los linfocitos atípicos exhiben muy escaso citoplasma. La membrana citoplasmática, la mayoría, por eso que hematología no da es 100%, la mayoría, esa membrana citoplasmática es irregular. Mientras que en algunos linfocitos atípicos, y de pronto nosotros empezamos a encontrar unos linfocitos que tienen escaso citoplasma, pero tienen prolongaciones, proyecciones regulares finas, como los vellosos, los reportamos, ¿sí? Correspondían a esos atípicos. El núcleo de los linfocitos reactivos normalmente exhiben muchas variaciones, ¿sí? Son pleomórficos esos núcleos, mientras que yo te podría decir exactamente en qué linfocito atípico el núcleo es pleomórfico. Es en las linfomas de células T, que se ve como un linfocito en margarita. De resto, la mayoría de los núcleos de los linfocitos, todos tienen, como son monomórficos, todos tienen la misma forma. Son hendidos, o son en grano de café, o son todos en forma de margarita. La relación núcleo-citoplasma en el reactivo normalmente es baja. Es mucho citoplasma y el núcleo no es tan grande, mientras en los linfocitos atípicos la relación es alta. En ambos puede ser visibles. La cromatina normalmente en los reactivos está en grumos agrupada y en los atípicos normalmente muestra un patrón menos, a veces menos maduro. Y lo que te acabé de mostrar, es, por ejemplo, podríamos, si nosotros no sabemos qué tiene el paciente y no nos están diciendo nada, simplemente esto lo reportamos como linfocitos atípicos y hacemos la nota aclaratoria al pie de estos linfocitos, que es, estamos observando un linfocito que su citoplasma, se están observando proyecciones citoplasmáticas finas, entre paréntesis, pelos, ¿sí? Para que el médico, si el médico está ante un paciente que tiene un linfoma velloso de la zona marginal esclénica, pues dice, este paciente se me debe estar leucemizando porque ya estoy viendo esas formas en sangre periférica. Entonces, ¿sí fui clara en la respuesta? ¿Cómo vuelvo a verlos ahí? Sí, doctora Betty. Ok. Perfecto, doctora Betty. Tenemos más preguntas, pero de pronto, doctora Betty, si estas preguntas se las podemos enviar y las podríamos estar publicando para que todos las conozcan las respuestas de cada una de ellas. Pero Sí, hagamos esto, Glorita. El linfoma si antes no se veía periferia. Yo me digo, ¿desde cuándo? Los linfomas del manto variante, ¿a partir de qué porcentaje ya? ¿Cuándo se ven las sombras de Groupies? ¿Cuándo se ven las sombras de Groupies y esos niños se deben reportar? No, en un niño sí se deben reportar, porque recuerden que cuando los niños hacen esas fiebres, esas temperaturas por encima de 38.5, como los linfocitos son tan lábiles, pueden formar restos nucleares. Y los podemos reportar que se observaron restos nucleares o sombras de Gumps, pero no hay que hacerle no hay que descontarlos del total de los leucocitos. Aquí hay una pregunta. ¿Es posible que en pocos días puedan empezar a salir los linfocitos del linfoma que antes no se veía en periferia? Claro, una persona normalmente los linfomas, el paciente ya tiene que estar muy sintomático para que nosotros veamos en sangre periférica esas células. Quiere decir que el paciente cuando se leucemiza, quiere decir que está refractario al tratamiento o su enfermedad empeoró. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el paciente debe estar cursando con más adenopatías, debe estar cursando, como se decía allí, con anemia, con trombocitopenia, ¿sí? Debe tener ya unos síntomas mucho más claros porque todo esto va unido siempre a la clínica, ¿no? En caso de una LLCH, un tratamiento previo se alterará demasiado el análisis del inmunofenotipo, ya que
para casos de la leucemia aguda amiloide, tratamiento con esteroides altera dicho análisis, genera marcaje inespecífico de que morfológicamente se complican la identificación de las células. Mira, lo que nosotros sabemos hasta el momento es que normalmente la leucemia linfoides agudas, tienen buen pronóstico si son sensibles a los esteroides, ¿cierto? Eso da un buen pronóstico. En un paciente con leucemia linfoide crónica, si el paciente vuelve a recaer en su leucemia linfoide crónica, tiene que expresar los marcajes tumorales. ¿Y cuál es el marcaje tumoral de la leucemia linfoide crónica? El CD5 positivo. Así el paciente haya estado con tratamiento. Si el paciente vuelve a recaer en su leucemia linfoide crónica, las personas que leen citometría dicen, vuelve a tener la misma marcación de marcajes tumorales que tenía al comienzo de la enfermedad. Pero recuerde que a veces los pacientes con neoplasias linfoproliferativas pueden recaer en otra neoplasia de mayor malignidad, por decirte algo. Si el paciente con leucemia linfoide crónica se confunde con linfoma de bajo grado o linfoma folicular de célula pequeña. Recuerde que ese linfoma de célula pequeña folicular, nunca el paciente, es una enfermedad crónica. Por más tratamiento que se le da, tiene un tiempo que tiene una sobrevida libre de enfermedad, pero eso no significa que esté libre de la enfermedad. Puede que en 3, 4, 5 años vuelva y recaiga, pero esos pacientes cuando vuelven y recaen, a veces no recaen otra vez sobre el linfoma folicular de célula pequeña, pueden recaer sobre un linfoma B difuso de célula grande. Bueno, doctora Beatriz, quería comentar que esta charla va a quedar publicada en la página de ProAcecal, programa de hematología morfología. Ustedes allí la van a poder encontrar en videos relacionados. Allí va a quedar publicada para que de pronto pues la puedan revisar de manera pues más detallada. Ahorita déjame contestar estas dos porque recuerde como yo viajo. Mira, aquí dice, en el caso de observar Rouleau, ¿hay algún consejo para valorar si la aglutinación de los eritrocitos es real y no por el efecto del extendido? Sí. Yo entiendo perfectamente esto, doctor Elliot. Hay algunas entidades que hacen fenómeno Rouleau falso. ¿Cuáles esas entidades que hacen fenómeno Rouleau falso? Sobre todo cuando los pacientes tienen anemias severas. Como hay tanto plasma, ese plasma tiene tantas proteínas, hace que en el frotis de sangre el paciente forme un falso fenómeno de Rouleau. ¿Cómo podemos distinguir? Todos los síndromes linfoproliferativos pueden formar fenómeno de Rouleau porque hay aumento en la producción de esas inmunoglobulinas. Los pacientes con infecciones pueden formar fenómeno de Rouleau, ¿sí? Entonces, yo creería que hay que saber un poco la historia del paciente, ¿sí? Para hacer una buena correlación. Pero si es un paciente que me están diciendo que el paciente tiene, mejor dicho, que tiene los síntomas graves y yo le veo fenómeno de Rouleau, pues es un mieloma múltiple, ¿sí? Pero si es un paciente que dicen que está cursando con una anemia microcítica hipocrómica y le veo fenómeno de Rouleau, ahí es donde pongo la duda, porque normalmente el mieloma múltiple cursa con anemia macrocítica, ¿sí? Porque una de las causas para mejorar el falso fenómeno de Rouleau es poner una gota de sangre y una gota de solución salina y volver a hacer la lámina. Si realmente este fenómeno de Rouleau disminuye, era un falso fenómeno de Rouleau. Mientras que yo he visto los mielomas múltiples, pero que tienen una infiltración en la médula ósea por más del 90% de plasmocitos tumorales, pongo una gota de solución salina y una gota de sangre, mezclo, hago el extendido y persiste ese fenómeno de Rouleau, es verdadero. Eso solamente es experiencia de la práctica. Eso no está publicado ni nada, ¿no?
Esa sería una forma de comprobar, ¿ok? Yo he visto el falso fenómeno de Rouleau en pacientes con adenocarcinomas. Los tumores, el adenocarcinoma es el tumor que más infiltra la médula ósea, ya sea adenocarcinoma de donde esté, pulmón, estómago, páncreas, próstata, ¿sí? Entonces, de todos modos, como el fenómeno de Rouleau, ¿qué es? Que el glóbulo rojo pierde el potencial Z, ¿cierto? Y por eso se pega. ¿Quién sabe qué tantas proteínas expresan estos adenocarcinomas que hacen fenómeno de Rouleau? Y fíjate que no es una enfermedad de linfocitos. Llama la atención que presenta fenómeno alto, sí, y también he visto, es que cuando hay exceso de proteínas, en el plasma, se puede presentar un fenómeno de Rouleau. Y ese fenómeno de Rouleau puede estar mediado por muchas proteínas. En el mieloma múltiple está mediado por el aumento de alguna inmunoglobulina, ya sea la G, la E, la D. Pero yo creo que otro aumento de proteínas, pues también pueden hacer fenómeno de Rouleau. Glorita, que si podrían repetir dónde podremos ver nuevamente la presentación. Listo, bueno, para nuestros participantes al programa de evaluación externa, o sea, que es hematología, morfología, pueden ingresar a la plataforma de Proacecal, ingresando al programa y revisando en videos relacionados. La próxima semana quedará publicada allí la conferencia para que ustedes la puedan revisar. Mire, yo le quiero contestar aquí que vi una compañera que se llama Mercy. Mercy me preguntaba que si una leucemia mieloide se transforma en leucemia linfoide. No, son dos clonas diferentes. Lo que pasa es que sí el paciente puede tener lo que se llama enfermedades singénicas. ¿Qué quiere decir enfermedades singénicas? O puede tener que haya tenido una leucemia biclonal, dos clonas, que cuando le dieron la quimioterapia para la linfoide, realmente desapareció esa clona maligna, esa clona tumoral maligna linfoide, y aparece la mieloide. Eso sí puede ser. O singénica, es que el paciente tenga dos tumores a la vez. Yo realmente nunca en mi vida, nunca en mi experiencia, he visto que el paciente curse con leucemia linfoide y curse con leucemia mieloide. ¿No? Eso lo veo es cuando los pacientes cursan con leucemias biclonales, pero afortunadamente esos son el 0.01%. Eso. Lo que sí hemos visto, por ejemplo, un paciente con mieloma múltiple, que al cabo del tiempo puede desarrollar un linfoma de células grandes, ¿sí? Un B difuso de célula grande, porque es que fíjese de dónde vienen ahí del centro germinal, o vienen del manto, o vienen de la zona marginal. Entonces, yo creo que esas células al final dañan los otros compartimentos de los ganglios linfáticos. Bueno, yo creo que ya es necesario corregir las sombras de Gumpies en el recuento leucocitario automatizado. Bueno, yo no sé, algunos equipos hoy día ya están corrigiendo las sombras de Gumpies. Si tu equipo no los corrige y tienes un paciente que está cruzando con un síndrome linfoproliferativo o con una leucemia linfoide crónica, tienes que corregirlas. Entonces yo creo, Glorita, muchas gracias a todos los participantes. Realmente que quedo muy contenta porque cuando uno dicta charlas, lo rico es que le pregunten. Igual uno no sabe todas las respuestas, ni más faltaba. No somos libros abiertos, ni me las sé todas, pero sí me gusta responder lo que más puedo. Lo que he aprendido a través de ustedes, que son los que realmente a veces me enseñan con sus comentarios, con sus recomendaciones. Yo creo que yo aprendo más de ustedes que ustedes de mí. Y bueno, y veo que es tarde, llevamos 2 horas y todavía hay 273 participantes. Quedo muy contenta y quiero darle agradecimiento a Proacecal, a Quality y a la doctora Glorita por ser yo siempre digo que yo tengo dos
como en el Quijote. Yo tengo dos Sanchos en mi vida, que es Glorita en Proacecal y mi niña que es Durani Duarte Torres, que siempre está conmigo. Miren la hora que es, ya que estamos las dos. Bueno, Beticita. Y aquí tengo Bueno, hoy día una nueva niña que la quiero felicitar porque tiene un excelente desempeño, que se llama la doctora Eliana Pérez, del Hospital de San José de Pediatría. Bueno, bueno, muchas doctora gracias Beatriz. a todas Sí, ustedes. señora. Por su participación, muchas gracias, igual que a todo el auditorio. Muchas gracias por acompañarnos. Betty, gracias por sus aportes, fueron enriquecedores para todos nuestros participantes. Y recuerdo de pronto para nuestros participantes, al terminar la charla y cerrar la sesión de Zoom, se va a abrir automáticamente la encuesta de satisfacción. Por favor, pues no olvidar llenarla, registrarla, porque de allí pues se van a sacar todos los datos para poder realizar los certificados de participación que, como les comenté al inicio, estarán disponibles la próxima semana. De nuevo, muchas gracias, doctora Beatriz, por su compañía, y Proacecal y Quality les comparte al final también de la charla una tarjeta alusiva pues al Día del Bacteriólogo. Feliz día para todos los bacteriólogos en Colombia. Feliz día. Bueno, muchas gracias a todos mis hermanos latinoamericanos, que vi que había de Chile, de México, Puerto Rico, Venezuela, Perú, Ecuador. A todos gracias y feliz noche. Hasta la próxima. Gracias, Glorita, y feliz día del bacteriólogo. Aquí se celebra hoy en Colombia. Yo sé que de pronto en sus países se celebra diferente. Gracias, como dicen, gracias, colegas. Chao, Glorita. Hasta mañana.